Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, o buenos días, dependiendo a qué hora vean este video. Estamos otra vez aquí continuando con nuestro estudio de Filipenses. Hoy estamos continuando, repitiendo los mismos pasajes, Filipenses 1, 27 hasta el 2, 4. Dios siga dirigiendo todas las cosas. La semana pasada comenzamos con este pasaje y vamos a continuarlo, y creo que nos va a tomar una tercera clase salir este pequeño pasaje que realmente nos tiene enamorados de la enseñanza. Dios sigue obrando, Dios siga participando con las personas en necesidad, y Él sigue actuando con mucha libertad. Creamos que Dios lo está haciendo, creamos que Dios lo está obrando. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado, Dios no se ha dormido, está con nosotros. Así que vamos adelante. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy, Filipenses 1, 27 hasta el 2, 4, y así veremos lo que Dios nos está regalando en este día. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos una vez más, de poder continuar con estos estudios. Síguenos guiando, Señor, a toda verdad, como tú lo has prometido. Y síguenos enseñando que no somos nosotros, sino tu Espíritu Santo es que lo obra en nosotros. Y a menos que así sea, Señor, todo lo que hacemos será en vano. Señor, como siempre oramos, que mis defectos y mis debilidades como hombre, como humano, no interrumpan el verdadero mensaje de tu palabra, ni el mover de tu Espíritu Santo en el corazón nuestro. Usa esto, Señor, de muchas maneras para que tu gloria, tu nombre sea conocido en muchos lugares. Síguenos dirigiendo. Bendice a los hermanos que están pasando necesidad. Guárdale, Señor, provee sanidad, trabajo, aún alimento para muchos que les hace falta. Señor, gracias por todas estas cosas. Confiamos en ti diariamente. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Bien, voy a leer de nuevo entonces Filipenses 1, 27 hasta el 2, 4, y continuamos con esta clase que empezamos de la semana pasada. Dice así Filipenses 1, 27 en adelante. Pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o estando ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí está Pablo hablándonos como otra vez con mucha claridad. Y la semana pasada hablamos del avance del Evangelio y la unidad de la iglesia, que por supuesto son los temas que Pablo está enfatizando mucho en el día de hoy. Pero desde el mismo inicio del cristianismo, desde los primeros años después de la ascensión de Cristo, la iglesia le ha costado mucho tener unas relaciones con la sociedad, con el mundo a su alrededor, unas relaciones deseables o buenas, por decir así. Los primeros 3 siglos del cristianismo, muchos de ustedes lo han estudiado y lo saben claramente, la relación con el poder político oficial, por decir así, de aquel tiempo, fue una relación muy hostil, muy dura. Recuerden, una sociedad corrupta como desde entonces del pecado en todo el mundo, y esas autoridades, las mismas que crucificaron a Cristo, se encargaron también de perseguir a sus discípulos de muchas maneras. Se prohibió el evangelio en toda aquella comarca, en toda aquella nación, aquel imperio romano, ¿verdad? Por supuesto reconocemos y lo sabemos por la historia, la muerte de miles y miles de cristianos, y recuerden, los mismos apóstoles fueron prácticamente todos masacrados o sacrificados, y robo de propiedades, tratando de obligar muchas veces a los cristianos a adorar ídolos falsos,
a otros dioses, y esa situación, al negarse los verdaderos cristianos a hacerlo, por supuesto los exponía directamente a la muerte, y de eso tenemos suficiente en la historia de la iglesia, por decir así, del primer siglo, del segundo y hasta el tercer siglo. Fueron masacrados, las escrituras eran incendiadas, eran quemadas. Ese tipo de idea de un Dios invisible y de un Señor, en este caso Cristo, crucificado y muerto y sepultado, no machaba bien, no funcionaba bien dentro de ese imperio o ese orden social que había en aquella época. Ante esta situación, los líderes y autores del Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, enfatizaron muy claramente y muy sabiamente, por cierto, que el creyente en este mundo era claramente un extranjero. Y quizás hablamos aquí de dos reinos, ¿verdad? Vivimos en este mundo terrenal, pero la Biblia enseña que pertenecemos a un mundo espiritual. Recuerden que Cristo fue muy claro en este sentido. Claramente, Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo sé que este tipo de pensamiento a muchos les choca, ¿verdad? Pero claramente Cristo lo dijo. Si fuera mi reino de este mundo, actuaría de otra forma como el mundo actúa. Pero mi reino no es de este mundo. La Biblia enseña que los cristianos somos ciudadanos de un lugar distinto, un lugar eterno, no perecedero como las cosas del mundo. En todos estos siglos, desde el primer siglo hasta ahora, ¿cuántos imperios no han subido y caído, pero Dios se mantiene y la iglesia de Dios se mantiene? No eran judíos, no eran griegos, ahora prácticamente la enseñanza son parte de una nueva raza, de una nueva creación. Ya este mundo, dice claramente, no es nuestro hogar más. No vivimos para este mundo, pero, y siempre hay un pero, ¿verdad?, en estas cosas, ese tipo de relación hostil con la iglesia, a partir del siglo IV, precisamente con el emperador Constantino, cambió muchísimo, empezó a variar rápidamente. La persecución se detuvo, y eso causó problemas gravísimos, por cierto, para la iglesia. Y la iglesia, por decir así, se replantea lo que ha sido los diferentes acercamientos entre la iglesia y el tema de la estructura social. Todo este tiempo lo ha habido, ese tipo de organización. En ocasiones, algunos gobiernos, autoridades, se veían como puestos por Dios para mantener el orden, y hasta ocasionalmente se le podía consultar a la iglesia para saber lo que ella pensaba sobre esto, su consejo. Son muy tradicionales en esto los ortodoxos, los católicos romanos. En otras ocasiones, quizás otra visión del mundo era que somos guardianes del reino en este mundo. Debemos cuidar este mundo porque Dios nos los dio para cuidarlo. Quizás los luteranos muy dedicados a esto, sí, más o menos en este caso sí, la parte de los luteranos muy dedicados a esto, ¿verdad? Pero otros sencillamente decían, las autoridades son caídas, los gobernantes están sobre estructuras caídas, iglesia llamada a recuperar todo aquello como parte de la creación de Dios. Especialmente los calvinistas hacen mucho énfasis en esta cosa, ¿verdad? La sociedad es caída, el mundo es caído y la iglesia está puesta para recuperar estas cosas. Y yo diría que en toda la historia muchos creyentes han variado de alguna de estas formas tradicionales que se ha entendido todo este tipo de cosas. Algunas de estas tres visiones dominan y se acercan a la Biblia en algunas de estas tres visiones. Pero hoy, prácticamente en el siglo XXI, ya hablamos la semana pasada sobre ese tema, hay alianzas, hay tensiones entre la iglesia y el orden social muy complicadas y deben buscar dirección de la Biblia. Hoy es una situación difícil donde hay muchos cristianos inclusive tratando de involucrarse en cuestiones sociales. Tengamos cuidado con todas estas cosas, hermanos. Pero la Biblia tiene enseñanza para nosotros, debemos buscar en ella cómo la teología hoy en día puede ayudarnos a entender este mundo y cuál es nuestro papel en él.
Por ejemplo, el término fundamentalista, que hoy se usa mucho en contra de los cristianos, inclusive se usa también en contra de los musulmanes, fundamentalista. Al principio del siglo XX, el fundamentalista era aquel cristiano que quería que su enseñanza cristiana se basara en tradiciones y no tanto se acomodara al espíritu de aquella época. Hoy en día, llamar fundamentalista a alguien es llamarlo prácticamente terrorista o terrorista islámico o algo así, ¿verdad? A pesar de que lo que habla al principio era purificar las relaciones entre el modernismo y que no se politizara mucho esta cosa, ideas más conservadoras. Pero son temas, hermanos, o son tendencias que en el mundo de hoy se manejan con mucha frecuencia. Y debemos nosotros buscar en la palabra. Y mi propósito con esta clase no es hablar de política. Nunca lo ha sido ni nunca lo será, espero yo. Pero tenemos que entender claramente cuál es nuestro papel como cristianos en el término o en el tiempo que estamos viviendo. Casi hoy el término fundamentalista es indeseable y a nadie quiere que lo llamen de esa manera. Como que nos aísla, nos separa. Y debemos tratar de entender estas cosas, especialmente en la esfera pública. La situación nuestra hoy no creo que ni siquiera se acerca a lo difícil de este tiempo de los filipenses que estaban viviendo, ¿verdad? Pero sí nos ayuda este pasaje, este texto que estamos leyendo, a tener una perspectiva para nosotros el día de hoy, en el tiempo también difícil que nos toca vivir. No se puede negar ninguna de estas cosas, ¿verdad? En especial a los cristianos de Occidente, que a veces no tenemos mucha cercanía con una persecución directa, pero en cambio hay mucha cercanía indirecta o mucha persecución indirecta que sí nos puede afectar y debemos entenderlo muy bien. Aquí en estos versículos hace un hincapié en algo clave, en la ciudadanía del creyente está en el reino de Dios. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y en esa visión del futuro, cuando Dios va a actuar y separar a los creyentes de sus perseguidores, y que esa valentía que los cristianos deberían mostrar constantemente en medio de la persecución es lo que Dios va a valorar o va a tener o en cuenta, esa valentía que Él mismo lo da. No llama a Pablo a formar quizás la liga en contra de la difamación por la fe cristiana. No nos llama a Pablo a formar un partido demócrata cristiano que liberará a este mundo de la opresión. Sí nos llama a proteger intereses, a cuidarnos unos con los otros, a luchar contra los detractores del cristianismo. Pero los cristianos no lo vamos a hacer contra nadie, por supuesto tampoco a favor de nadie. Los cristianos vamos a luchar por la fe en Cristo Jesús. Nuestra actitud es y debe ser no la de buscar una venganza contra ellos, sino vivir una vida de tal ejemplo ante todos para que esos que nos persiguen, esos que hablan mal de nosotros, no solo se avergüencen, sino que también puedan llegar a conocer a Cristo por la actitud nuestra o el carácter nuestro que estaba mostrando en medio de estas cosas. Además, nuestra situación, ya lo dijimos, no es muy parecida, ni parecida igual a la situación que estos hermanos vivían en aquel tiempo, en los siglos I, II y III, especialmente de la era cristiana. Por eso no es apropiado quizás centrarnos sencillamente en la venida de Cristo, sino que debemos aprovechar toda oportunidad que la sociedad de hoy nos brinda, una sociedad generalmente democrática, nos brinda para mostrar la misericordia al prójimo y apoyar quizás causas justas que puedan estar haciendo, buenas causas. Dios nos llama a amar al prójimo, lo hemos dicho muchas veces. Dice como a nosotros mismos y debemos de defender esa visión de Dios, algo justo, quien quiere que la justicia llegue para todos, la libertad a los oprimidos, la paz y el alivio del sufrimiento. Son causas buenas, no se puede negar, aunque repito
no es para eso, para lo que vivimos. Es para la propagación de nuestra fe. Debemos entonces nosotros mostrar amor como ciudadanos de un país, pero como ciudadanos del reino de Dios. Apoyar estas causas justas contra aquellos que son oprimidos y aunque no sean parte del reino. Muchas veces nuestra tendencia humana nos llama a querer vengarnos o a querer actuar con violencia. Nunca la Biblia nos habla de violencia. Para lograr lo mío o mis ambiciones personales, sin importar lo demás. Al contrario, este pasaje nos está diciendo todo lo contrario. Está muy arraigado en nuestras conciencias quizás esa idea de defendernos. Y hoy se enseña que si el Creador nos entregó todo, tenemos los derechos inalienables para la vida, para la libertad y para la búsqueda de la felicidad. Este país de los Estados Unidos predica eso y enseña eso, inclusive lo pone en su constitución, que somos todos creados iguales, con derechos para la vida, la libertad y nuestra propia búsqueda de la felicidad. No nos enseña que tenemos que buscar la felicidad a toda costa y tenemos que tener cuidado con eso. Pero sí nos merecemos ser felices y de buscarla, pero tengamos cuidado, hermano. Buscar la felicidad a costa de otro está lo difícil y el problema es que eso estamos llegando. Buscar la felicidad aplastando a otros, tengamos cuidado con eso. No debemos subir nuestra profesión o nuestra posición social a costa del sufrimiento de otros, golpeando a otros, mordiendo a otros, empujando a otros, a quien haga falta empujar, para yo subir sin pensar en lo que realmente Dios quiere, que es una mejor manera para que la iglesia de Dios se muestre. La iglesia de Dios no es una iglesia vengativa, no es una iglesia de ataque violento. Tengamos cuidado con exagerar a veces ciertas cosas que queremos exagerar en la Biblia. Tengamos cuidado con a veces decir que alcanzamos más allá de lo que somos. A mí me gustaría decirles claramente que mis videos en YouTube los están viendo 60,000 personas. No es así. Y además de las personas que lo reciben directamente de mí, quizás unas 15, 12 personas la ven cada mes, no más que eso. Me gustaría que fueran 5,000, si es cierto. Si ustedes me ayudan a publicarlo, quizás lleguemos a eso, pero no es así hoy. Tenemos que saber dónde estamos y mantener ese orden de lo que Dios nos ha dado. Por eso, la orden de Pablo, ahí en el capítulo 2 de Filipenses, el verso 4, claramente dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Clave ese versículo, muy clave. Si ustedes quieren buscar más sobre eso, la enseñanza de Cristo, Mateo 5, 43 y 44, Marcos 10, 43 y 44 también, Lucas 22, 26 hasta el 27. Repito, Marcos 5, 43, Mateo 5, 43 y 44, Marcos 10, 43 a 44 y Lucas 2, 6, 26 y 27. Ahí está Cristo enseñándonos. Quizás les voy a buscar Marcos, que está más cerca aquí, para que veamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos 10, 43 y 44. Dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todo. Esta es el principio del reino que Dios y Pablo, en el caso del Evangelio aquí es Cristo mismo, y luego Pablo allá en Filipenses, nos están mandando a aprender y a visualizar. Lo repito para ustedes, 43 y 44. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero debe ser esclavo de todos. Voy a leer el 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo
basó el ejemplo de servicio. Queridos hermanos, no estoy concluyendo la clase todavía, pero el mayor impacto que un cristiano puede hacer en el mundo no es por su sapiencia, ni por su inteligencia, ni por su capacidad de oratoria, ni por su capacidad de liderazgo, es por el servicio. Cristo es el mejor ejemplo. Lo repito, es por el servicio. El mundo quiere ver el servicio. No quiere ver mis exageraciones. No quiere ver mis aumentos de número. ¿Cómo podemos vencer la tentación de poner nuestros intereses o nuestros derechos inclusive por encima de los de otras personas de una forma práctica? Cristo lo dijo, Cristo lo enseñó. Y voy a compartir con ustedes 7 principios de un teólogo llamado Dietrich Bonhoeffer, o algo así parecido, que lo puso de una forma esquemática en 7 principios. Lo que todos los cristianos deberíamos hacer y saber. Tengamos cuidado con eso. Voy a ir uno por uno y explicarlo. Primero debemos cultivar la humildad. Esta humildad proviene de entender que soy el mayor de los pecadores y que si puedo vivir delante de Dios es solo por su gracia. Repito el principio, cultivar la humildad sabiendo que esto proviene de entender que yo soy el pecador mayor y que si puedo vivir delante de Dios no es por mérito propio, sino solo por su gracia. Ni tú ni yo, hermano, tenemos ningún tipo de capacidad de vivir y agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Solo la gracia de Dios nos mantiene firmes. Y si algo tenemos, lo hemos recibido de Él. Otra cosa no es bíblica, es herejía, no está contenido en el Evangelio. Lo siento mucho, pero no es así. Segundo principio que quiero compartir con ustedes. Debemos refrenar nuestra lengua y negarnos a hablar en forma poco amorosa de otro cristiano. La lengua, ¿cuántos incendios produce, hermano? Debemos aprender a que nuestra lengua debe ser manejada con mucha sabiduría, especialmente cuando nos toca hablar de otros hermanos. Nunca hacerlo en la forma que no sea amorosa. Eso nos va a dar la unidad. Tercero, escuchar con paciencia y el tiempo que haga falta a otros hermanos para poder entender sus necesidades y de lo que nos están hablando. A veces estamos tan convencidos de nuestro propio pensamiento y nuestra propia verdad que ni siquiera queremos escuchar a otros de lo que ellos quieren decirnos. No queremos hacerlo. Tengamos cuidado, hermano, y aprendamos a escuchar. Sepamos que podemos estar tan equivocados como creemos que el otro está. Y está en nuestro campo, en nuestra propia conciencia la equivocación. Cuarto principio, negarnos a valorar nuestro tiempo y hasta nuestro llamado o trabajo, pues deberíamos de estar dispuestos a interrumpir mis quehaceres para poder ayudar cuando surja una necesidad, por pequeña que ella sea. Todos decimos lo mío es importante. ¿Y lo del hermano? ¿La necesidad del hermano? ¿Puedo yo decir voy a detener lo que estoy haciendo para que mi hermano, para poder apoyar a mi hermano? Principios importantes. Estar dispuestos, el número 5, estar dispuestos a llevar las cargas de otros hermanos, respetando la libertad de otros y aún perdonándolos cuando ellos abusan de su libertad. Repito, dispuestos a llevar la carga de otros hermanos y respetando la libertad de otros y aún perdonándoles cuando abusan de esa libertad. A veces decimos que yo tengo razón en hacerlo. Claro que tienes razón, pero Dios no te manda a defender tu razón, te manda a apoyar a tu hermano. No hay escapatoria para esto. Sexto, recordarles a los hermanos que la palabra de Dios, cuando necesitan escucharla. No necesitan escuchar mi opinión, es la palabra de Dios la que va a obrar. Es la palabra de Dios que el Espíritu va a usar en el corazón del otro. Recuerden,
Yo no tengo capacidad de llegar al corazón de ningún otro hermano y cambiarle su opinión. Pero la palabra de Dios, Él es para que puede penetrar. Y usada por el Espíritu Santo es la única que puede hacerlo. El séptimo principio y último, entender que la autoridad cristiana, y esto es clave, y voy a hacerlo despacio, entender que la autoridad cristiana se basa en el servicio, ya lo leímos de Cristo mismo. La autoridad cristiana se basa en el servicio y que jamás se debe ensalzar a la persona que realiza el servicio. Muy importante, hermanos. Jamás ensalzar a la persona que realiza el servicio. Y ya dije, básico e importante este último. Porque caemos muy fácilmente en el error o en la tentación de empezar a seguir a las personas de mucha influencia. Oh, es que él habla muy bien. Oh, es que él tiene mucha inteligencia. Oh, él tiene capacidad de discusión y gana toda la discusión. Tengamos cuidado, hermano, de caer en esa tentación en lugar de seguir a Cristo. Cristo debe ser nuestro único guía y a quien seguimos. A veces decimos, no, es que este es mi pastor favorito, oh, es que este es mi predicador favorito, este es mi cantante favorito. Tengamos cuidado, hermano, de pensar en tener favoritos entre nosotros. Tengamos mucho cuidado. No hay tal cosa. Tenemos que estar dispuestos a hacer las tareas quizás poco impresionantes o poco visibles, ayudando a otros, aun sin que muchos lo sepan. A veces decimos, yo he escuchado personas que dicen, no me voy de tal iglesia porque no me dejan servir. No hay tal cosa, hermano. Ahora, no me dejan servir en lo que yo quiero, puede ser. Pero en la iglesia siempre hay espacios de servicio, especialmente comenzando por los más humildes. Que yo quiero que mi servicio sea reconocido, sea visto, sea proclamado, tengamos cuidado. Ese no es el papel del siervo. El papel del siervo es servir a su Señor. El papel del siervo es dar la honra y la gloria a su Señor, no a Él. Así que no hay forma de salirse de una iglesia porque no me dejan servir. Siempre hay servicio que hacer en la iglesia, empezando especialmente por las partes más humildes, ayudando a otros quizás sin que muchos lo sepan. Por eso lo explica de esta manera esta persona que leímos los principios, ¿verdad? En la iglesia no hay lugar para el culto a la personalidad, no hay lugar para eso. En la iglesia no hay lugar para dar espacio a las personas como personas. Eso sería un culto terrenal. Y el culto a la personalidad enferma a la iglesia. El único Dios de la iglesia es Dios el Todopoderoso. Y nuestro único guía es Cristo Jesús. Y a quien debemos dar toda la honra y toda la gloria. Hoy se levantan muchas figuras apostólicas o sacerdotales o episcopales o querer tener un puesto de esa manera con grande nombre. Pero es una enfermiza necesidad que muchas veces nosotros tenemos, los hombres, de tener quizás una autoridad humana visible. Tengamos cuidado, hermano. Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no se hace con artimañas humanas. Recuerda lo que dijo Cristo. ¿Quieres ser el primero? Vete de último. Empieza a servir. Y como decía un famoso militar y político latinoamericano, el cristiano que no sirve, que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio es la clave. La verdadera autoridad no proviene de mi personalidad, por fuerte que sea. La verdadera autoridad en la iglesia y en la vida cristiana no proviene de mis cualidades oratorias o mi liderazgo. La genuina autoridad en el cuerpo de Cristo proviene del servicio. Y lo digo muy lentamente para que lo podamos captar. La verdadera autoridad en la iglesia y en el cuerpo de Cristo proviene del servicio prestado. Se puede considerar humilde desde el punto de vista humano. Pero recuerden, en el reino de Dios,
los humildes son los primeros. Qué bueno hablar de estas cosas, hermanos, porque nos cuesta a veces entender esto y creemos que la iglesia es el lugar donde yo voy a figurar. La única figura en la iglesia es Cristo Jesús. Tengamos cuidado de no ponernos a nosotros sombreros o cachuchas o gorras que no nos pertenecen. La autoridad es de Cristo. Cristo lo dijo claramente. En mi reino, los primeros serán los últimos. Y los últimos son los que van a ir de primero. No hay forma de escapar de esto, hermanos. Es lo que nos está presentando Cristo, lo que nos está presentando Pablo. Y siempre nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo va a explicar de aquí en adelante cuando se meta a poner a Cristo como ejemplo. No a un papa, no a un sacerdote, no a un profeta, no a un apóstol. Pablo no se pone a él como ejemplo. Y ahí sigue, lo empieza a decir, del versículo 5 adelante, que es hermosísimo ese pasaje, por cierto. Y vamos a tener tiempo para estudiarlo. Donde él empieza diciendo, número 5, Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pablo era muy claro y no nos dejó forma de cambiar esto. La actitud de ustedes debe ser la misma actitud de Cristo Jesús. Si creemos que venimos a la iglesia a figurar, a tomar puestos, a tomar posiciones, a que se me reconozca mi liderazgo, sencillamente estamos fuera de la enseñanza de Cristo. Quiero que mediten estas cosas, hermanos, porque a partir de la semana que viene vamos a meternos con la segunda parte, con ese ejemplo, con esa actitud que es la de Cristo Jesús. Y cómo esa actitud de Él nos marca a nosotros el firme camino de la única manera de poder ser grandes en el reino, sirviendo. Métase esto en la cabeza, medítelo bien, pídale al Señor Jesús que se lo explique. Y estoy seguro que el domingo cuando vaya para la iglesia, usted se va a dar cuenta que hay mucha gente ahí sentada que está esperando una palabra, que está esperando un saludo, que está esperando un acercamiento. Quizás los más humildes, pero está esperando algo de usted y usted puede dárselo. No tiene que pararse en el púlpito para figurar. Gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes y por todo lo que ellos hacen. Pero el servicio muchas veces está allá más abajo, donde usted sí está sentado y puede servir. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Seguimos con estas clases. Gracias por su tiempo. Oren por que las cosas puedan seguir caminando. Y yo espero que sea de bendición. Si está bien para ustedes, recomiende estos videos a otras personas, que lo pueda ver todo el que quiera. O úselo, mándelo, reprodúzcalo. Usted verá cómo hace. Pero que el Señor reciba la honra y la gloria siempre. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos. Sigue edificándonos. No en nuestros principios, sino en los principios que tú diste en tu palabra. Padre, enséñanos a ser siervos. Tener esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Que vino a pesar de ser Dios, a pesar de ser rey, a pesar de ser el primogénito de Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que se bajó a ser hombre y entre los hombres se hizo siervo de los hombres. Padre, siembra en nosotros esa actitud de servicio. A hermanos pequeños, hermanos humildes. Y tú, Señor, las reconocerás en el cielo, aunque aquí en la tierra jamás se vea. Te damos muchas gracias, Señor, y bendice a cada hermano que está oyendo. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego.